profesor. Hola, Buenos días, hola, ¿cómo profesor. estás? Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, chicos? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión. Vamos a trabajar hoy el repaso, el primer repaso, ¿ya? Espero que todos se encuentren bien, que ahora está cambiando el clima, tienen que abrigarse bien porque les da la gripe y todo, ya pues nos da la paranoia de que estamos con el COVID, ¿no? Siempre hay que cuidarnos, chicos. Ya, vamos a empezar el tema de hoy. El tema del repaso, ¿sí? Ya, este es un repaso de los temas que se han tratado, los principales temas, ¿ya? Básicamente, pues es aplicar lo que hemos trabajado, ¿no? Y cada pregunta nos va a servir, pues, para, como dice el tema, repasar, ¿ya? Y al final de repaso también les he preparado una prueba quizzes, ¿no? ¿No? A manera ya de final. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Ya, listos, listos. Comenzamos, ¿ya? Ya. A ver, comencemos con el tema de los géneros literarios, ¿no? Aquí el objetivo era, pues, diferenciar los géneros, ¿no? Reconocer los géneros en los textos, ¿sí? A ver, existen varios, ¿no? Los principales géneros son el épico, el lírico, el dramático y el narrativo, ¿de acuerdo? Aunque también recuerde que algunos tratadistas incluyen el género narrativo dentro del género épico, ¿sí? Se puede incluir el género narrativo dentro del épico, no hay problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma función, ambos narran, ¿ya? Tanto el épico como el narrativo narran hechos, ¿sí? Entonces, justamente cada género tiene su función. El género épico, épico o narrativo, narra. ¿Y qué se hace en el género lírico? ¿Ah? ¿Qué se hace en el género lírico? Pregunto, chicos. A ver, espero su participación. ¿Qué se hace en el género lírico? En la poesía o género lírico. Ya, pues poesía es como que sí equivalente a decir género líricos. Género lírico o poesía, ¿no? Pero me refiero a la función, así como el épico narra. Ah, bien, Nicolás, transmite sentimientos, ¿no? O expresa sentimientos, ¿no? Todo tipo de sentimientos, ¿ah? Nobles o perversos, ¿no? Correcto, ¿no? Y mayormente el género lírico es pues esa poesía que se expresa en verso, ¿no? O se escribe en verso y expresa pues todo tipo de sentimientos, ¿no? Claro, aquí como ves en el esquema hay pues varios tipos de poesía, la oda, la elegía, la égloga, el madrigal, el epigrama, todas estas son especies poéticas, ¿no? Que expresan diversos sentimientos, ¿no? ¿Y qué se hace en el género dramático? ¿Qué se hace en el género dramático? Exagerar. Depende de la obra, ¿no? No todas exageran, algunas son cómicas, ¿no? Bien, representa, ¿no? Un conflicto de la vida. O sea, la idea es representar. Lo que comúnmente decimos actuar, ¿no? O sea, representar en un escenario ante un público, ¿no? Usando diálogos, con movimientos de personajes, ¿no? En vivo y en directo, a los actores se mueven y dialogan ante un público, ¿sí? Claro, y ahí vas a incluir especies como la tragedia, la comedia y el drama. En todas ellas se representa, ¿ya? Ya, entonces, el épico o narrativo narra, el lírico expresa sentimientos, el dramático representa a través del diálogo y el movimiento, ¿ya? Bien, vamos a la pregunta. ¿A qué género pertenece el siguiente fragmento de la obra El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín? A ver, fíjate en el texto
y reconoce el género. Ya, chicos, aquí manden todas sus claves, ¿ah? No solo uno, no solo quiero verlo a Nicolás, a todos, ¿ah? Ya, ya, a ver, los leo. Ya, veo ahí una clave predominante, la C, por ahí veo una D. Vamos a ver. O sea, entre dramático y narrativo. A ver, veo el texto. Fíjate que aquí los personajes están hablando, ¿ah? Habla don Diego, y es más, está hablando con Carlos, ¿no? Están dialogando, están dialogando. ¿Dónde, en qué género predomina el diálogo? Claro, es en el género dramático. Aquí no está narrando, aquí está mostrándonos un diálogo que obviamente hace que los personajes interactúen, ¿no? En un escenario, ¿no? Cuando veas un texto dialogado, eso es pues de género dramático, ¿no? ¿Sí? Incluso a veces te ponen en paréntesis sus movimientos, se levantó, entró, salió, ¿no? Te ponen en paréntesis lo que hace, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso se ve el diálogo. Ya, la clave aquí sería dramático. Narrativo es cuando el autor o el narrador está, como dice el término, narrando o contando la historia, ¿no? Aquí se ve diálogo, es típico del teatro. Ahora, ¿puede haber diálogo en una narración? Sí, claro, pero no es lo predominante. O sea, se narra y por momentos se incluye un diálogo, ¿no? Pero ahí manda la narración, ¿no? En cambio, en el teatro o dramático, todo es diálogo, ¿ya? Muy bien. Siguiente. 2. Marque la alternativa que completa adecuadamente el siguiente enunciado. El género lírico se caracteriza por manifestar el mundo interior del escritor. El mundo interior, o sea, sus sentimientos, ¿de acuerdo? Lo que hace a este género más, a ver, completa. Listo, al toque, la B. Todos dicen la B. Muy bien, muy bien. Ajá, correcto, Arián, lo dijo primero, Nicolás, Michelle. La B, o sea, subjetivo y personal. Claro, el género lírico es el más subjetivo de todos. ¿Por qué? Porque básicamente la idea pues general ahí es exponer todo ese mundo interior que está dentro del autor, todos sus sentimientos, todas sus emociones. Ojo, no me refiero solamente al amor, ¿ah? Puede ser pues la frustración, puede ser también la admiración, puede ser la protesta, en fin, todo lo que el autor siente, ¿no? Su rebeldía, todos los sentimientos que existen, ¿no? Pero siempre personales, ¿ya? Es lo que el propio autor siente, ¿ya? Por eso que no solamente son líricos los románticos, ¿no? Como Becker, como Salaberry o Melgar. También Vallejo es lírico, Vallejo más es social, ¿no? Pero su poesía muestra solidaridad, muestra muchas veces dolor, muchas veces protesta, pero es su visión personal, pues, ¿no? Es lírico, ¿ya? Siempre el lírico es subjetivo y personal. Muy bien, excelente. Clave entonces, ahí está la B. Ya, y no se olviden, amigos, que hay otro género que no es muy frecuente, pero se toma en cuenta, el género del análisis, donde se interpretan temas filosóficos, políticos, literarios, sociales, ¿no? ¿Cómo se llama el género donde se analizan temas? ¿Ah? Donde se eh, hacen comentarios críticos también. Bien, Josué, el ensayo, correcto, Maffer, el ensayo, claro, existe el género ensayo, ¿no? Eh, que lo podemos apreciar, por ejemplo, en las obras de González Prada, ¿no?
de Mariátegui, ¿no? Aquí en el Perú, ¿no? El ensayo, género del análisis del comentario crítico, ¿no? Muy bien, sigamos. Ya, esta pregunta que viene es sobre el tema de figuras literarias, tema clave, chicos, esto lo tienen que dominar, ¿ah? Y justamente es un talón de Aquiles de muchos, ¿ah? Sí, algunos tienen problemas, o todavía dudan entre hipérbole, hipérbaton, metáfora y símil, ¿no? Todavía algunos lo confunden, ¿no? Tenemos que practicar eso, chicos. Ya, por ejemplo, en este cuadro resumimos la teoría de las figuras literarias. Ya, a ver, tenemos que diferenciar, por ejemplo, metáfora de símil. Una metáfora expresada en una sola palabra es o puede ser un reemplazo o una igualación. ¿Ya? Un reemplazo por semejanza. Reemplazo A por B porque entre ellos dos hay una semejanza, ¿no? Por ejemplo, digo, el cielo se viste de algodón. Ese lenguaje obviamente es figurado porque en el cielo no hay algodón, ¿no? El cielo se viste de algodón. ¿A qué se refiere con el algodón en el cielo? ¿En qué pensamos al leer esto de algodón? El cielo se vistió de algodón. Claro, que el cielo se llenó de nubes o tiene muchas nubes, ¿no? Y se parecen, ¿no? Las nubes se parecen a copos de algodón. Entonces, eso es una metáfora. Hemos reemplazado porque hay una semejanza, ¿no? ¿Correcto? Porque hay semejanza, ¿no? Bien, eso es la metáfora. Ahora, el otro caso de metáfora, porque hay dos tipos, ¿ah? Es la igualación. Cuando veas ideas que se conectan con el verbo ser, ¿ya? Cuando veas ese lenguaje figurado que usa el verbo ser, eso también es metáfora. Ejemplo, tus labios son rubíes, ¿no? Está hablando en sentido figurado, ¿no? Pero nota la forma, ¿no? Labios son rubíes. Es como decir A es B, ¿sí o no? Quiere decir que esos labios son pues muy rojos, sumamente rojos, como los rubíes. Igual cuando dicen, nuestras vidas son los ríos, nuestra vida son ríos, nos están igualando con los ríos, ¿no? Nos están igualando con los ríos, ¿ya? Nos igualan con los ríos a través del verbo ser. Y así el tiempo es oro, la vida es sueño, ese lenguaje metafórico, ¿ya? Ahora, ¿cómo diferenciamos del símil? El símil es una comparación, ¿sí? Una comparación mediante un conector de comparación, ¿ya? Chicos, me disculpan un segundo. Ya. Bien, bien, chicos, sigamos, sigamos. Ya, entonces te decía que en el símil se hace una comparación mediante un conector, ¿no? Como el caso de la palabra como, ¿no? Como, ya, pero no es el único. ¿Qué otros conectores sirven para hacer un símil? ¿Qué otras palabras me ayudan a reconocer un símil? Claro, tal cual, parece, semejante, ¿no? Claro, esas palabras comparan, ¿no? ¿Ya? Pero el más frecuente es el cómo, ¿no? Si se dice, si tú lees este verso, su vida fue como un rayo intenso, su vida fue como un rayo, eso no es metáfora, parece, ¿no? Es un símil, porque está comparando mediante un conector, ¿no? Menciona vida, menciona el rayo y conecta con el conector como, está comparando. Si yo le saco el cómo y solamente digo, su vida fue un rayo, a ver, su vida fue un rayo, ya no es símil. ¿Qué cosa sería ahora? Su vida fue un rayo. Claro, bien, bien.
Correcto, correcto. Es una metáfora, ¿no? Claro, se vuelve metáfora, ¿no? Excelente, claro, porque estoy igualando vida con un rayo. En cambio, yo digo vida fue como rayo, lo estoy comparando. No es lo mismo comparar que igualar. Si yo comparo, si yo igualo, metáfora, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos que diferenciar hipérbole de hipérbato, ¿no? Muchos lo confunden por la raíz hiper, ¿no? Pero hipérbole ya sabemos que es exageración. Una persona hiperbólica es aquella que todo lo agranda, todo lo exagera, ¿no? Así como a veces tenemos una vecina chismosa que todo lo exagera, ¿no? Ya, entonces eso es hipérbole. Te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas. ¿Quién te va a esperar 1000 horas? Está exagerando, ¿no? Pero el hipérbaton es el desorden, el cambio de orden. Es expresar la idea en un orden distinto al lógico, al natural, ¿no? Si digo, tus ojos he visto yo, date cuenta que el sujeto yo está al final, ¿no? Esto está en desorden. Lo lógico sería yo he visto tus ojos, pero si se dice tus ojos he visto yo, es hipérbato, ¿no? Se alteró el orden a hipérbato, ¿no? Si yo digo valiente debe ser, es hipérbato. Lo lógico es debe ser valiente, ¿sí o no? ¿No? Y entonces la idea es alterar con un fin estético, ¿no? El autor busca un ritmo o que suene bien, ¿no? Se altera el orden con fin estético, ¿no? El epíteto es una adjetivación, ¿no? Es resaltar una cualidad, pero natural, propia, ¿no? Así como en el ejemplo, ¿no? Cayó la oscura noche. Todos sabemos que la noche es oscura. Es natural. Oscura es un epíteto. Una cualidad hasta redundante, ¿no? Y así punzante espina, fría nieve, ¿no? Eh, decir fiero león, ¿no? Eso tiene epíteto, ¿no? Y la última, la más fácil de todas, esta la reconoces visualmente, ¿no? La anáfora, ¿no? Cuando veas versos donde se repite la misma palabra, decimos que hay anáfora. Ya, pero a ver, ¿quién me dice la precisión aquí? No es cualquier repetición, ¿ah? ¿Cómo debe ser la repetición, chicos? Para que sea anáfora. ¿Cómo debe ser la repetición? Eco, bien Yadira, bien Maffer, Michelle, correcto, Richard. Al inicio, tiene que ser al inicio de los versos. Al inicio de cada verso o de cada oración también, ¿no? Como el verso acá. Aquí fue Troya y aquí ves un slash. Esta línea oblicua indica que estamos separando el verso. Esto, o sea, lo pongo así, pongo el slash para escribirlo de corrido, porque lo lógico es que esto esté debajo. Este slash me indica que esto es otro verso, ¿no? Es otro verso. Entonces, aquí están al inicio de cada verso. Entonces, eso es anáfora. ¿Listo? Muy bien. Vamos a revisar, chicos, la pregunta. Ya, esta pregunta, ojo, no está tan directa, tienes que mirarla bien, ¿ah? Te doy un tiempo prudencial, ¿ya? A ver, ¿qué figura se ha empleado en este fragmento del Quijote? Dice, pidió las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros autores del daño, y ella se las dio de muy buena gana. Ya, a ver, parece que ya tenemos claves. Ujú. Ya, a ver, Arián dice la D, Ramos la D.
Nicolás la D. Álvaro dice que puede ser la B. A ver, vamos a revisar, ¿ya? A ver, la B dice epíteto. A ver si leemos, pidió las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros autores del daño y ella se las dio de muy buena gana. Epíteto, cualidad natural, cualidad redundante. ¿Dónde, ah? No lo veo, ah. No veo epíteto. Hiperbatón, a ver, la mayoría dice hiperbatón. Pidió las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros autores del daño. Pidió las llaves a la sobrina del aposento. Ah, pero ¿te das cuenta? La sobrina del aposento pidió las llaves. Se supone que esas llaves son del aposento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Las llaves son del aposento, de la habitación, ¿no? Entonces, lo lógico es que vaya aposento después de llaves. Pidió las llaves del aposento, ¿no? A la sobrina. Pero si digo, pidió las llaves a la sobrina del aposento, he alterado el orden. Ah, sí, ah. Muy bien, excelente. Buen ojo, ¿ah? Hay hiperbatón. Porque aquí se ha trastocado el orden, ¿no? Se ha trastocado el orden lógico, natural, ¿ya? Muy bien, la respuesta aquí era hiperbatón. Bien, muchachos, excelente. Lo que dijeron la D es la respuesta, ¿no? Ya, sigamos. Otra pregunta de figura literaria. Dice, ¿qué figura se ha empleado en el siguiente fragmento de la novela Lazarillo de Tormes? Veamos, ¿ah? Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres, que cuanto les decían creían. De estas sacaba él grandes provechos con el arte, con las artes que digo, y ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. Ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. A ver, ¿qué hay? Metáfora, epíteto, anáfora, hipérbole. Ya, los leo, chicos, escriban su clave. Ya, veo que la mayoría me dice la D, hipérbole, profe. Claro que sí. Cuando dices, acá al final, ¿no? Ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. Está exagerando, pues, ¿no? Claro, está agrandando la realidad. Aquí está hablando del ciego. ¿Se acuerdan el amo de Lázaro, un ciego, que era bien astuto, que se hacía pasar, pues, por santo, por adivino, ¿no? Y engañaba a la gente, estafaba a la gente, pues, ¿no? Por eso dice, ganaba en un mes más que 100 ciegos juntos en todo un año. Está exagerando, ¿no? Entonces, por esa exageración final hay hipérbole. Muy bien, excelente. Esa es la idea, pues, ¿no? La exageración intencional de la realidad. Aquí otra hipérbole chiquita. Porque te miro y muero. Te miro y muero. Nadie se muere por otro. Uno se muere solito. Aquí está exagerando la realidad, ¿no? Muy bien, entonces esa es la idea de la hipérbole. Perfecto. Sigamos. Ya. La pregunta 5 sobre épica griega. Entramos ya, nos introducimos al mundo de la literatura griega. La pregunta es sobre la Odisea, que es un clásico, pues, de la épica griega, ¿no? La Odisea de Homero, ¿no? Que narra este famoso retorno de Odiseo o Ulises a su patria, ¿no? Un héroe, pues, que también es un arquetipo, ¿no?
¿Se acuerdan de Odiseo? Pues que era un héroe, pues que no era tan fuerte, pero tenía otra virtud. ¿Qué virtud destaca en Odiseo Ulises? ¿Cuál es su talento, digamos, no? Bien, Maffer, la astucia. Claro, la astucia y el ingenio. Odiseo es el hombre astuto e inteligente, ¿no? Que vence a sus rivales, escapa de los peligros valiéndose de la astucia, ¿no? La astucia y el ingenio. Muy bien. Ya, vamos a la pregunta. ¿Verdad o falsedad sobre los enunciados referidos a las características de la Odisea? Veamos. A ver, revisa, hay 5 enunciados. Bien, ya veo algunas claves. Por ahí me dicen la D. A ver, vamos a verificar si es cierto. A ver, ¿alguien tiene otra clave? ¿Todos de acuerdo con la D? Ya, a ver, parece que sí. Vamos a ver, ¿ah? La primera, ¿pertenece al género épico o biológico? Aquí narra, pues, narra hechos, narra aventuras. Aquí no hay duda. La figura literaria principal es la anáfora. En la Odisea abundan las anáforas, las repeticiones de palabras al inicio de los versos. No, pues chicos, eso no es lo que, lo que sucede. ¿Cuál es la figura favorita de Homero? ¿Se acuerdan? La figura favorita de Homero en la Odisea y en la Ilíada también. Bien, Arián, exacto, correcto. Mafe, Gichel, el epíteto, así es, el epíteto. Él sí resalta la cualidad de todos sus personajes, de los seres, de las cosas, del mar, del cielo, de las armas, ¿no? Él dice afiladas espadas, inmenso mar, inmortales dioses, o le pone apodos que son epítetos, ¿no? Como Odiseo, el diestro en ardides, o Atenea, la de ojos de lechuza, ¿no? Eso sí es abundante, ¿no? Los epítetos, ¿ya? Entonces, no hay anáfora, hay epíteto. Su estructura presenta 24 rapsodias. ¿Qué son rapsodias? ¿No? Es lo mismo que decir cantos, ¿no? Rapsodias o cantos. ¿Ya? Recuerda que la Odisea y Ilíada originalmente se transmitían en forma oral, ¿no? Se transmitían hablando. Por eso decían cantos, ¿no? Se cantaba, se recitaba, ¿no? Incluso en verso, ¿no? Ya, esto está bien. Desarrolla el tema del regreso junto a la familia. ¿Sí o no? No dice que sea tema principal, dice, desarrolla el tema del regreso junto a la familia. Claro, recuerda que en esta obra, Odiseo está siempre afanado, siempre está añorando volver a su patria, porque quiere pues reencontrarse con su familia, ¿no? Él se pierde, o bueno, está ausente en total 20 años, ¿no? Está ausente 20 años, 10 por la guerra y 10 perdido. Él lucha por regresar porque ama a su patria y a su familia. O sea, esto está bien, así es válido decir que un tema es el regreso junto a la familia. Al final lo logra, ¿sí? Al final logra el reencuentro y recupera su trono también, ¿no? La 5, emplea el verso hexámetro. Claro, es el verso típico, el verso de moda en esa época, el hexámetro, el verso de 6 pies que equivalen a 18 sílabas en castellano. ¿Ya? ¿Está bien? Y entonces sale, bien, si sale la D, correcto amigos, todos acertaron, excelente, es la D. Ya, bien, sigamos.
Acá tenemos otra pregunta sobre épica griega. Respecto a la verdad o falsedad de las palabras subrayadas, ¿no?, sobre la Odisea. A ver, al inicio de esta epopeya, el héroe se encuentra retenido en la isla de Circe. A ver, ¿verdadero o falso? Al inicio de esta epopeya, el héroe se encuentra retenido en la isla de Circe. Y ahí me dices por qué, ¿ah? ¿Por qué falso, ah? ¿Por qué falso? No es Circe, pues sí o no, no es Circe. ¿Quién retiene a Odiseo al inicio de la obra? ¿Quién lo tiene cautivo en su isla? 7 años todavía lo tuvo cautivo, ¿no? Bien Yadira, así es Ramos, bien Maffer. Calipso, es la ninfa Calipso. La Odisea no comienza por el principio, ¿ah? Recuerda que esta obra comienza por un punto intermedio, cuando él está cautivo en Ojigia, en manos de Calipso, y los dioses se reúnen para decidir su liberación, ¿no? Atenea pide la libertad de Odiseo, ¿no? Pero Odiseo está retenido en la isla de Calipso, no es decirse, sí será la bruja la que convirtió en cerdos a los griegos, ¿no? Este es falso, ¿ya? Siguiente. Tras su partida, arriba en la isla de los Feacios. O sea, luego de salir de este primer lugar, llega a la isla de los Feacios. Esto sí es verdadero, ¿ah? Cuando sale de la isla de Calipso, él va a llegar a la isla de los Feacios, no de los Feazos, ¿ah? Los Feacios, gobernados por un rey generoso que lo va a ayudar, ¿no? El rey Alcínoo. Ya, dice luego, al soberano de dicha isla le narra sus aventuras. Claro, Odiseo le cuenta sus aventuras al rey de los Feacios y él a cambio lo va a ayudar a volver, ¿no? Con la ayuda del rey Antínoco y de la diosa Afrodita llega a su reino Ítaca. No, no es Antínoco. Antínoco es uno de los pretendientes de Penélope, ¿ya? Antínoco es uno de los pretendientes de Penélope. ¿Cómo se llama el rey de los Feacios que lo ayudó? Se llama Alcínoo. Profe, por una T, ya, pero así es, pues, ¿no? Es Alcínoo, ¿ya? Esto sería falso. ¿Afrodita? No, no es Afrodita. ¿Quién es la que protege siempre a Odiseo? Y hasta protege su inteligencia. Claro, es Atenea, ¿sí? Atenea. Llega a su reino Ítaca, eso sí está bien. El reino de Odiseo, su patria es Ítaca, ¿ya? Ya entonces, la secuencia correcta, la secuencia correcta, bien, la respuesta es la D, ¿no? Claro, sale la D. Perfecto. Listo, listo. Muy bien. Ya, sigamos muchachos repasando. Ya, la pregunta 7. En relación al argumento de la Odisea, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Solo una es correcta. Ya, a ver, leo tu clave, veo la D de dedo, a ver, vamos a ver si es cierto, ¿ah?
Atenea ayuda a Odiseo a retornar a Ítaca y hacerle frente a los pretendientes. Claro, Atenea es una diosa que siempre está pues protegiendo a Odiseo, ¿no? No permite pues que él muere en este retorno, ¿no? Eh, ella, incluso cuando Odiseo llega a Ítaca, ¿se acuerdan? Ella se aparece y le aconseja que se disfrace. Ella misma lo disfraza de mendigo, de anciano mendigo, ¿no? Para que vea, pues, si los suyos aún le recuerdan, si aún le están esperando, si han sido leales, ¿no? Ella está siempre acompañándolo, ¿ya? Y también le informa, pues, que hay pretendientes, que él tendrá que esperar, tener paciencia para aplicar su justicia, ¿no? Y al final, pues, es así, pues, ¿no? Ya, entonces, es correcto la D. La A no, por si acaso, ¿ya? Porque no es por los compañeros, es por buscar a su madre y al adivino Tiresia sobre todo, ¿ya? Ya, muy bien, listo. Entonces la clave es la D. Ya les pongo la siguiente pregunta y vamos leyendo, ¿ya? Un ratito. Ya, listo, listo. Ahora sí, atención amigos, vamos a continuar. Ya, la pregunta 8, ¿no? Sobre tragedia griega, ¿no? Que es parte del teatro griego. Ya, a ver, dice, completa correctamente el enunciado. La tragedia surgió de cantos realizados por un coro de ancianos en honor, ya, sobre el origen de la tragedia, ¿no? Surgió de, y ahí dice que son cantos, ¿no? ¿Cómo se llaman esos cantos? A ver, tu clave, tu clave. Ya veo la D. Ditirambos, claro, claro. Los ditirambos eran cantos de alabanza, cantos de alabanza en honor a Dionisio. En la voz original es Dionisos, en griego, ¿no? Ya, pero castellanizado es Dionisio, ¿no? Dionisio. Ya, estos cantos de alabanza estaban dirigidos a Dionisio y eran cantos bastante apasionados, con gritos y todo, ¿no? Los griegos hacían una ronda, ¿no? Había un coro, pues un coro de ancianos mayormente, que danzaban y cantaban
haciendo una ronda ante el altar de Dionisio, ¿no? Ahí está el famoso dios del vino, también es el dios de la fertilidad de la tierra. Por eso que Dionisio lo adoraban mucho los campesinos, porque según los campesinos, él le daba fertilidad a la tierra. Y todos los años le hacían fiesta, pues, ¿no? Le hacían sacrificios, sacrificaban chivos, machos cabríos en honor a Dionisio, ¿no? Correcto, muy bien, la clave es la D. Ahora, algo importante que hay que resaltar aquí, ¿qué relación o cómo es que se da este paso de culto a Dionisio a teatro? ¿Cómo es que en qué momento ocurre eso? Mira, al principio todo es culto, ¿no? Los griegos cantan los ditirambos ante Dionisio, ¿no? Hasta que esto se va a convertir en teatro cuando al líder del coro llamado Corifeo, se le ocurrió, se le ocurrió hacer preguntas al coro y el coro responde. El coro también puede preguntar y el corifeo también responde. O sea, van a dialogar, ¿ya? Ya no sobre Dionisio, sino van a hablar, pues, va a preguntar por qué este año ha habido esta desgracia, por qué este año la tierra no ha producido, por qué este año no han habido lluvias, ¿no? Y se van respondiendo, ¿no? Ahí ya comienza la idea del teatro, cuando se plantea el diálogo entre el coro y el corifeo, que es el líder del coro, ¿no? Ya, y ahí comienza ya pues la idea de teatro, ¿no? Deja de ser un culto y se convierte ya en una representación. ¿Listo? Muy bien, sigamos. La pregunta 8. Los coreutas eran, mientras que el corifeo era el encargado de. A ver, ¿quiénes eran los coreutas y quién era el corifeo? ¿No? ¿Cuál es la función del corifeo? ¿No? Ajá, de arranque, la A, ¿cierto? Claro, claro. Los coreutas son los integrantes del coro. Como ves en esta imagen, ¿no? De Edipo Rey, ahí está el coro, ¿no? A cada uno se le llama coreuta. Y al que dirige a ese coro, que aquí lo vemos adelante, el director de este coro es el corifeo. Ojo que ellos están participando en la obra, todo el coro participa en lo del coro, canta, el coro se lamenta, el coro también aconseja, ¿no? El corifeo puede dialogar con el protagonista, ¿no? Entonces, siempre era una tradición que en las tragedias griegas intervenía un coro trágico, ¿ya? Dirigido por el corifeo. Listo. Hay otro término que también tienes que recordar, aparte de coreuta, de corifeo, el famoso corega. ¿Se acuerdan del corega? Lo escribo, ¿ah? Corega. ¿Qué era el corega? A ver, ¿quién me dice qué era el corega? Bien, el financiador, así es, mi estimado Arián. Correcto, Nicole. Correcto, Ramitos. Nicolás, ¿no? Claro, el que pagaba todo, era un hombre rico, obviamente, un hombre adinerado, ¿no? Que pagaba todo, pagaba el vestuario, la escenografía, pagaba todos los gastos de la fiesta, la comida, la bebida. Ah, eso era un padrino, ¿sí o no? Así era pues antes, ¿no? Estos colegas eh, eran hombres que querían ganar pues también cierta popularidad, cierta fama, ¿no? Admiración sobre todo, ¿no? Y corrían con todos los gastos de la fiesta dramática, porque esto era en medio, esto se hacía en medio de una fiesta, o sea, la fiesta en honor a Dionisio, y en esa fiesta se hacía tragedias, ¿no? ¿Ya? Muy bien, qué bueno chicos que se acuerdan de esos términos, ¿no? Coreuta, corifeo y corega, ¿no?
Muy bien, sigamos. La pregunta 10. Marque la alternativa que completa adecuadamente la siguiente frase sobre el teatro griego. La orquesta era el espacio semicircular. Ah, ya hay que completar ahí, ¿no? La orquesta era el espacio semicircular. A ver, ya tenemos respuestas. Ya, a ver, Ramos dice la D, Álvaro te dice la D, Yadira la D, Sebastián la D. Ah, todos de acuerdo. Nicolás también, de acuerdo. Se ubicaba el coro. Ah, ya, Arián ya recapacitó. Ya, la D. Correcto, correcto. Orquesta no se refiere a una orquesta musical, no, no, no. Orquesta es un espacio, un lugar, un espacio semicircular delante del escenario, o debajo, mejor dicho, del escenario, donde se ubicaban los miembros del coro, ¿ya? En el escenario están los actores, ¿no? Debajo hay un espacio semicircular, allí se ubica el coro trágico, ¿no? O sea, hablando de esos tiempos griegos, pues, ¿no? Ahora ya no, pues ahora es un teatro nomás, pues, donde hay un escenario. Pero en la antigua Grecia era así. El coro siempre se ubicaba en un espacio semicircular llamado orquesta, orquesta, ¿ya? Y después de eso, enfrente estaban pues las graderías donde se sentaba el público, ¿no? Muy bien, respuesta correcta, la D de dedo. Sigamos, pregunta 11. En el escenario de la antigua tragedia griega, no se permitían representaciones violentas, ni, no se permitían representaciones violentas, ni, a ver, esto es una condición de la tragedia o del teatro griego en general, ¿no? No se permitían escenas violentas, ni tampoco, hay que completar ahí, ¿no? ¿Qué más no permitieron los griegos? Respuesta, respuesta. A ver, veo ahí, oscilan las claves entre la B y la D. B y D. Vamos a ver. Dice, no se permitían representaciones violentas ni, a ver, la D dice desenlaces fatales. No se permitían desenlaces fatales. Oye, pero en la tragedia siempre los desenlaces son fatales. Los héroes cumplen un destino malo, sufren y hasta se mueren, ¿no? O se sacan los ojos, ¿no? En fin, ¿no? O sea, siempre hay un destino fatal, o sea, un destino que ya se ha vaticinado y se cumple, ¿no? Se cumple, fatal, o sea, inevitable. Eso sí hay, ¿ah? Eso sí hay. Lo que no hay, como dice la premisa, es la presencia de mujeres. Los griegos no permitían que las mujeres actúen. Ah, ¿por qué los griegos no permitían que las mujeres actúen? Ah, ¿por qué crees que no querían que las mujeres actúen? Así es, Aria, porque era una sociedad patriarcal, o sea, como decimos ahora, machista, ¿no? Ahí todo, toda decisión,
toda ley, norma era impuesta por los varones, ¿no? ¿No? Y ellos pues no permitían que las mujeres participen en la vida social, política, cultural de su época, ¿no? O sea, la mujer no podía pues ocupar un cargo público, no podía actuar como actriz, ¿no? No podía pues ir a donde quería tampoco, ¿no? No tenía esa libertad de los hombres. Era una sociedad machista, pues, ¿no? Entonces, por esa razón no se permitió que las mujeres actúen, ¿no? Pero no confundas esto con los personajes. ¿Hay o no hay personajes femeninos en el teatro griego? ¿Hay o no hay personajes femeninos? Claro que sí. Sí hay personajes femeninos, ¿no? Claro, en Edipo Rey está Yocasta, aparece Antígona también, ¿no? O en la obra La Orestiada aparece Clitemnestra, Casandra, Electra, ¿no? Entonces, sí hay personajes femeninos, pero esos papeles, esos roles, lo van a representar, exacto, bien Ramos, hombres disfrazados de mujer, ¿no? Especie de travestis, ¿no? Se disfrazaban de mujer, ¿no? Pero eran varones, ¿no? Bien, entonces, esa era una condición también producto de la sociedad patriarcal de los griegos, ¿no? Muy bien, entonces, clave correcta, la B. Listo, listo. Muy bien. Ya, pregunta 12. Otra pregunta sobre teatro griego, sobre Edipo Rey en este caso. ¿Ah? Respecto al argumento de la tragedia Edipo Rey de Sófocles, marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas. Bien, los leo, veo tus claves, veo mayormente la A, ¿no? Sí, Sebastián dice que es la A, Álvaro la A, Yadira la A. Ah, por ahí Ramos Figueroa dice la B. Ujú. Ramos Ángelo dice la A, Nicolás la A. A ver, vamos a ver la, la solución. Dice, la primera, Edipo es un hombre noble que se dirige a la fatalidad. Es un hombre noble que se dirige a la fatalidad. Ya, a ver, la primera es correcta. Edipo es un hombre noble, ¿no? Porque él es desde siempre, ¿no? Desde sus padres, incluso los que le criaron también son reyes, ¿no? ¿Ya? Y siempre avanza, se dirige hacia la fatalidad. A pesar que él intenta escapar, mientras más escapa, más se acerca a su destino fatal, ¿no? Es cierto eso, ¿no? Él se dirige a la fatalidad. Dos, el oráculo advierte a Edipo que él asesinaría a su padre. Advierte que él asesinaría a su padre. Ya, esto, chicos, es cierto, pero no ocurre en la tragedia de Edipo Rey. Mira la pregunta, dice, en el argumento de la tragedia de Edipo Rey. Tú sabes que la tragedia de Edipo Rey habla de la parte final del mito, cuando Edipo ya ha cumplido su destino, cuando ya cometió sus crímenes. Lo que pasa es que él no lo sabe y recién lo va a descubrir.
Esto de la profecía del oráculo a Edipo, que le advierte que matará a su padre y se casará con su madre, eso él lo va a escuchar, pero eso, digamos, eso corresponde al mito de Edipo. Está en el mito de Edipo. En la tragedia ya no vemos al oráculo advirtiendo a Edipo. Es como la esfinge, ¿no? La escena de la esfinge tampoco está en la tragedia de Edipo Rey. Tú lo conoces por el mito, ¿no? ¿De acuerdo? Por el mito. Entonces, esta escena del oráculo que advierte a Edipo sobre el crimen contra el padre no se representa en la tragedia de Edipo Rey, ¿ya? Sino en el mito. Recuerda que esta obra se basa en un mito que es más largo, más completo también, ¿no? 3. Edipo investiga sin saber que es a él a quien busca. Claro, Edipo recuerda que él investiga la causa de la peste, ¿no? Le dicen que hay un asesino que hay que encontrar, él ordena que busquen a ese asesino, sin saber que es él el asesino, ¿no? Eso es lo irónico de esta historia. Él busca un asesino y él es el asesino, ¿no? Esto sería verdadero. Ya salió, ¿ah? Ya salió. La 4 es falsa, pues, ¿no? Es falsa, de todas maneras falsa, ¿no? Clave correcta, 1 y 3, sale la A. La respuesta correcta era la A. Ajá, así es, la mayoría dijo la A, ¿no? Esa es la clave, ¿ah? Ya, algo más que comentar, chicos, antes de cerrar este punto de la tragedia Edipo Rey, porque ya vienen preguntas de otro tema, es que siempre hay que recordar también que Edipo Rey nos presenta a un héroe, un protagonista, que, que si bien es cierto, comete crímenes, ¿no? Mata al padre, se casa con su madre, ¿no? Tiene hijos en ella, en fin, ¿no? Eh, a pesar de todo eso, Edipo eh, siempre será visto pues como una víctima del destino, ¿no? Una víctima del destino. O sea, él no de manera consciente, ¿no? No lo hace de manera premeditada, ¿no? Comete estos crímenes sin ser consciente de lo que está haciendo, ¿no? Él no sabe que se casa con su propia madre, él no sabe que el hombre del cual se defiende y al cual mata es su padre, ¿no? Entonces, él es una víctima del destino impuesto por sus dioses, ¿no? Incluso muchos dirán, pero Edipo no se merecía eso, porque Edipo en la historia aparece como un muchacho bueno, ¿ah? Un muchacho bueno, respetuoso, ¿no? Pero él estaba marcado por su destino, ¿no? Y eso, ojo, viene de su padre, pues, ¿no? El que sí era, pues, así, rebelde, libertino, ofensivo contra sus dioses, va a cargar prácticamente con culpa del pueblo también, ¿no? O sea, él es un chivo expiatorio, ¿no? Él carga con la culpa de otros, ¿no? ¿No? Eso es lo que da mucha pena en esta historia, ¿no? ¿No? Bien, sigamos. La pregunta 13, ya sobre literatura medieval, ¿sí? Llegamos a la Edad Media, la segunda edad de la historia, y viene una literatura pues completamente distinta a la griega, ¿no? La griega era una literatura antropocéntrica basada en las pasiones humanas, ¿no? ¿No? Mientras que esta literatura que vamos a ver ahora es una literatura más bien de cosmovisión completamente distinta, ¿no? Eh, ya, bueno, no quiero adelantarme a la respuesta, la idea es que tú lo hagas. Dice, el medievalismo es una corriente literaria surgida entre el siglo V y el XV. En todo el transcurso de la época medieval, la Iglesia Católica fue la única institución que realmente unificó al mundo occidental. La visión religiosa jugó un papel fundamental en la vida cotidiana, cultural y artística de los hombres del medioevo. De lo anterior podemos deducir, a ver, nos habla de la Edad Media, donde influye mucho la Iglesia Católica, ¿no? Donde
juega un rol importante la visión religiosa en todos los aspectos, en todos los planos de la vida, ¿no? A ver, ¿qué se deduce de lo leído? ¿Será la A? ¿Será la C? Bueno, la A parece, chicos, pero no es exactamente así, que la Edad Media esté regida por el Vaticano, ¿no? Bueno, en todo caso, aquí nos hablan de la Iglesia, con su máxima autoridad el Papa. Bueno, actualmente sí decimos, ¿no? Que el Papa pues vive en el Vaticano, ¿no? Y es una autoridad, un guía, ¿no? Máxima autoridad de la Iglesia Católica. Ya, pero aquí lo que se trata de decir es que toda la vida cotidiana de la Edad Media, el aspecto cultural, artístico, filosófico, en fin, ¿no? Estaba regido bajo una cultura esencialmente religiosa. ¿Y qué, cuál es esa visión religiosa? ¿No? Dios es el centro de todo, que Dios es eh, el que va, digamos, a regir la vida humana, ¿no? El mundo entero, ¿no? Entonces, la idea de que organizar el mundo y la vida en torno a Dios, ¿no? Entonces, eso es el teocentrismo. Pues. Esa es la característica de la literatura medieval, el teocentrismo, ¿no? Distinto al antropocentrismo de los griegos. Por eso que en la Edad Media se prohibía leer la literatura griega, pues era considerada pagana y contraria a la concepción, pues, cristiana, ¿no? Entonces, por eso que existían pues libros de los filósofos, de los escritores griegos y romanos que estaban prácticamente eh, escondidos en baúles, bajo llaves, con candados, ¿no? No se permitía leer esa literatura. Después ya, cuando se acaba la Edad Media, se vuelve, ¿no? a buscar y a leer esas obras clásicas, ¿ya? Y eso ya ocurre en el Renacimiento, ¿no? En el Renacimiento, ¿sí? Bien, entonces para esta etapa, la cosmovisión es teocéntrica, ¿ya? Teocéntrica. Esa es la respuesta. Pregunta 14. Sigamos con literatura medieval. Señale verdadero o falso de las siguientes afirmaciones. Los géneros literarios más destacados durante la Edad Media fueron la épica y la lírica. En la Edad Media destacaron la épica y la lírica. ¿Sí o no? Claro, bien, así es, Sebastián, es verdadero, ¿no? Claro, aparecen obras épicas como los Cantares de Gesta, la misma Divina Comedia es una obra épica, ¿no? Hubo lírica, claro, hubo poesía, la poesía de los trovadores, la poesía también del Dolce Stil Novo en Italia, ¿no? Sí hubo poesía, hubo poesía religiosa también, ¿no? En España hubo una época que se llama Mester de Clerecía, donde se hacía poesía religiosa sobre la vida de los santos. ¿Ya? Entonces sí, es cierto, hay épica y hay lírica, correcto. La épica resalta la hazaña de algún héroe guerrero, ¿no? Sí, pues la épica habla de hazañas de héroes o también de guerreros, ¿no? Correcto, no hay problema aquí. Y estaban compuestas en latín. A ver, las obras épicas están compuestas en latín. Por ejemplo, los cantares de gesta, ¿se compusieron en latín? No, no, pues el latín, chicos, era una lengua de una minoría, de los más instruidos de esa época, ¿no?
sobre todo las jerarquías religiosas, los nobles, ¿no? Pero las grandes mayorías, el pueblo no hablaba latín. El pueblo usaba lenguas vulgares o populares, ¿no? ¿Ya? Y las obras épicas iban destinadas mayormente al pueblo, pues, ¿no? Y eran en lenguas vulgares, ¿ya? No en latín, ¿ah? Lengua vulgar, o sea, podía ser castellano, toscano, francés, ¿no? Pero no latín. El latín era para los textos religiosos y filosóficos, ¿ya? Entonces, esto de acá es falso. El género lírico fue cultivado por los trovadores del Dolce Stil Novo. Fue cultivado por los trovadores del Dolce Stil Novo. Ya, a ver, esto, si leemos bien, acá hay un error, digamos, ¿no? Algo que no es cierto. Mira. Los trovadores y el Dolce Stil Novo no son lo mismo, chicos, ¿ah? No es lo mismo. Los trovadores, los trovadores son esos poetas que le cantaron al amor adúltero en Francia, al sur de Francia, ¿ya? En Francia, en una región llamada Provenza, al sur de Francia, ¿ya? Repito, el tema del trovador es el amor adúltero, el amor prohibido entre un caballero y una dama que está casada o está comprometida, ¿ya? En cambio, el Dolce Stil Novo, ¿de dónde es el Dolce Stil Novo, chicos? ¿De qué país es el Dolce Stil Novo? ¿De qué país? Ya, pues hasta el título, hasta el nombre de la escuela da el dato, el indicio, ¿no? ¿De dónde es el Dolce Stil Novo? De Italia, ¿no? De Italia, ¿de acuerdo? Ahí aparece Dante Alighieri justamente, ¿no? En el Dolce Stil Novo. El Dolce Stil Novo es italiano y ahí el amor, ahí no es un amor adúltero, ¿ah? En el Dolce Stil Novo no se habla del amor adúltero, se habla de un amor más bien de tipo espiritual, ¿no? Claro, el poeta ama a la mujer con la idea de que está aproximándose a Dios, ¿no? Incluso ama a la mujer con la idea de que está salvando su alma, ¿sí? Es un amor impregnado de religiosidad, ¿no? Ese es el Dolce Stil Novo, ¿no? Idealiza a la mujer como creación perfecta de Dios, ¿no? ¿Ya? Entonces no es lo mismo, chicos, no hay que mezclar las cosas, ¿sí? Los trovadores son de Francia y hablan de amores adúlteros, ¿ya? Aquí no, aquí es un amor más puro, más espiritual, ¿no? Ya, entonces esto sería falso, ¿ya? Falso. Ya dice, ¿dónde destaca la figura de Francesco Petrarca? Destaca la figura de Petrarca. Bueno, ahí está hablando del género lírico, ¿no? Fue cultivado por los trovadores del sur, donde destaca la figura de Petrarca. Bueno, en el género lírico, sí, un autor destacado fue Petrarca, ¿no? Que hacía poesía amorosa, ¿no? En Italia, ¿no? En torno a su amada Laura, ¿no? Laura de Noves. Ya, pues entonces, sí, esto sí va, ¿no? Él sí fue un lírico, correcto, ¿no? Respuesta final, sale la B, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso, y el último, verdadero. ¿Listo? Ya, muy bien. Ya, chicos, un ratito voy a poner mi cargador que se me va la batería.
Bien, ahora sí, ya está. Vamos a continuar. Ya, pregunta 15. Ya, fragmento de la Divina Comedia. Dice, es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno y al lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor. No hubo nada que existiera antes que yo. Abandona la esperanza si entras aquí. Lo anterior pertenece a ver, lee las opciones. ¿Dónde se lee ese pasaje? Mira lo que dice, ¿no? Por mí se va a la ciudad del llanto, donde van a llorar eternamente, dice, ¿no? Al eterno dolor, dice, ¿no? Donde sufre la raza condenada, o sea, los pecadores que nunca se arrepintieron de sus vicios, sus errores, ¿no? Ya. Obviamente aquí nos están hablando del infierno, ¿no? Pero precisa o exactamente de la entrada. Dice, por mí se va, dice, ¿no? O sea, esa es la entrada, ¿sí o no? Por mí se va a ese mundo del llanto, del dolor, ¿no? De la raza condenada, ¿no? Abandonen toda esperanza. No hay esperanza. Aquí ya no hay arrepentimiento. Ya no, ya fuiste, ¿no? Lo que le dice, ¿no? O lo que lee Dante en la entrada, ¿no? Y entonces se está refiriendo a la entrada en las puertas del infierno, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Dante sale de la selva oscura? Virgilio lo lleva a una montaña y ahí en esa montaña está la entrada del infierno, ¿no? Una montaña cerca de Jerusalén, ¿no? Ya, entonces ahí la clave era cerebro. ¿Ya dijiste la C? Bien, Grichel, dijiste la C, Nicolás también, Álvaro Ramos, ¿no? La C, correcto. Listo, entonces, ya chicos, algo que también quiero aclarar para no olvidar esto, eh, es que el caso de la Divina Comedia y de Dante es una obra que ya está, digamos, se produce su aparición en los tiempos finales de la Edad Media, ¿ya? O sea, no es la Edad Media, pues, de los inicios, ¿no? Estamos hablando de la parte final de la Edad Media, una etapa incluso de transición de Edad Media a Renacimiento. ¿Cómo se llama ese periodo de transición entre Edad Media y Renacimiento? A ver, ¿quién lo dice? La etapa de transición entre Edad Media y Renacimiento. ¿Cómo se le conoce? Medioevo. No, medioevo es como decir Edad Media, o es la parte más bien central de la Edad Media, ¿no? Me refiero a la parte final de la Edad Media y que sirve de antesala al Renacimiento. Simplemente, chicos, se le llama pre-renacimiento, ¿ya? Pre-renacimiento. Todavía es Edad Media, es la parte final de la Edad Media, pero ya es la antesala del Renacimiento. Y eso es importante notarlo, ¿por qué? Porque justamente en ese momento del Renacimiento vamos a encontrar una eh, confluencia, una conjunción entre la cultura medieval y las ideas humanistas, ¿ya?
del Renacimiento. Y se nota aquí, pues Dante todavía tiene visión teocéntrica, habla de la vida después de la muerte, ¿sí? Habla de la vida después de la muerte, pero también ya comienza a anticipar algunas ideas humanistas, ¿no? Valora la razón, por eso que se deja acompañar por Virgilio, ¿no? Recuerda que él es el símbolo de la razón, ¿no? Rescata la mitología griega, ¿sí? En la obra Divina Comedia ves que hay personajes de la mitología, ¿no? El cancerbero, el minotauro, Heleno de Troya, aparece Aquiles, Odiseo, dentro de los personajes, aparecen esos personajes del mundo griego, ¿no? Entonces ya vemos aquí que ya pues vemos un interés por la cultura clásica también. Y eso es un adelanto del Renacimiento. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a la pregunta 15. Esto ya lo vimos, ¿no? Ya está. No, la 16, ¿no? Pasamos a la pregunta 16. Ya. 16. La razón por la que Dante quiso escribir una obra que sea capaz de impactar en el ánimo de sus lectores, mostrándoles los pecados y sus consecuencias, fue. A ver, leo tus claves. ¿Por qué Dante escribe esta obra que impacta en sus lectores? ¿Por qué les muestra sus pecados y sus consecuencias? La D, claro, lógico, ¿ah? Claro. O sea, la idea pues es que el lector al ver estas escenas de sufrimiento, de dolor eterno, sienta temor y reflexione, pues, ¿no? Y deje los vicios, ¿no? Y busque las virtudes, ¿no? Entonces, Dante lo que quiere es colaborar con la reforma moral de la sociedad, de la humanidad, ¿ya? Él quería colaborar con la reforma de una sociedad que estaba pues corrompida, ¿no? ¿Sí? Claro, dicen que en esos tiempos en que vio Dante se desata pues una ola de, de vicios, de escándalos morales, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Fue la época incluso, por ejemplo, donde hubo más adulterios que en toda la historia, dice, ¿no? En la parte final de la Edad Media, ¿no? ¿No? Y se nota mucho eso en el Decamerón, ¿no? Historias de adulterios, ¿no? Ya, entonces, Dante quería reformar, esa es la idea, ¿ya? Dirán, profe, pero ya existía la Biblia. Sí, pero la Biblia estaba en latín, y el pueblo no sabía latín, ¿no? ¿Ya? Entonces, la Biblia la leían, pues, los instruidos, la jerarquía religiosa, nomás, ¿no? Entonces, Dante lo que quiere es que a través de una obra que sea masiva, que llegue a público en lengua vulgar, en toscano, la gente pues lea y recapacite, reflexione, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ya entonces, clave correcta, D de dedo. Muy bien. Ya, entramos al tema del Renacimiento. 17. El Renacimiento que dio inicio a la Edad Moderna es completa.
Ya, a ver, leo tu clave. Ajá, correcto. Un movimiento cultural basado en el antropocentrismo. Así es. El Renacimiento, pues justamente se diferencia de la cultura medieval o literatura medieval por esta nueva visión o cosmovisión llamada antropocentrismo. Para el Renacimiento, el hombre es el centro de todo, el centro del mundo, el dueño de su destino, ¿no? Ocupa ahora el lugar de Dios, sí, porque antes era, pues Dios es el centro, ¿no? Y ahora se dice el hombre es el centro del mundo, ¿no? Entonces, era pues contrario, ¿no? A la cultura medieval, ¿ya? Y esta idea, por si acaso, del antropocentrismo, no lo inventan ellos, ¿ah? ¿De dónde viene esta idea del antropocentrismo? ¿De qué cultura viene el antropocentrismo? A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿De qué cultura viene? Completo la cultura grecolatina, ¿no? Tanto griega como romana, ¿no? Claro, los romanos asimilan a los griegos, bueno, los que lo plantean primero son los griegos, ¿no? Los griegos, ¿ya? Entonces, digamos, cultura grecolatina. Claro, el Renacimiento se inspira en valores de la cultura grecolatina, cultura clásica, ¿no? Cultura clásica. Muy bien, de ahí viene el antropocentrismo, ¿no? Clave C. 18, 18 sobre Romeo y Julieta. La rivalidad entre Montescos y Capuletos identifica a Romeo y Julieta de William Shakespeare como una, ya, a ver, dice, la rivalidad entre Montescos y Capuletos identifica a Romeo y Julieta como una, a ver, tragedia de tipo costumbrista que critica el matrimonio interesado. No, no es de tipo costumbrista. Y el tema no, bueno, no es el tema principal el matrimonio interesado, ¿no? La B, comedia, no, no es comedia, pues tragedia. Es tragedia, se descarta por comedia, ¿ya? La C, obra en la que la lucha por el poder es uno de los temas centrales. Eso, eso sí está bien, chicos. En esta obra el tema principal es el amor juvenil apasionado, pero a eso se suma el tema secundario de la lucha por el poder, que se nota, que se expresa con la rivalidad entre Montescos y Capuletos. Claro, estas familias son nobles y se disputan el poder, ¿ya? Ellos rivalizan por el poder, ¿no? Quieren el Principado de Verona, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la clave correcta es la C, ¿ya? La D, bueno, aquí dice, historia donde es imposible el matrimonio entre no, no es imposible porque ellos sí se casan, ¿ah? Recuerda que ellos sí se casan, en secreto, pero se casan, ¿no? No es imposible, ¿no? Muy bien, esa es la clave correcta, la C. ¿Listos? Muy bien, creo que esa ya es la última. Ah, sí, es la última. Bien, hemos elegido algunas preguntas, chicos, del material que les han enviado, ¿no? Porque algunas ya, digamos, eran preguntas parecidas, ¿no? Ya, pero ya hemos completado un repaso de los principales temas, ¿no? Ya.
Como les había comentado al inicio, para la parte final tenía una prueba quizzes, tengo ahí una prueba quizzes, ¿ya? Ya, ¿qué les parece? Hacemos una pausita de unos minutos, un par de minutos, pueden ir al baño si gustan, y regresamos con la prueba quizzes, ¿ya?